Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Los Secretos de la Mansión Mendoza. En el episodio anterior, las cartas se pusieron sobre la mesa de la manera más cruel posible. Eduardo Vargas, el hombre que una vez fue el gran amor y la gran pesadilla de Carmen, inició la batalla legal por la custodia del pequeño Miguel. Pero no solo eso, Carmen descubrió que su sangre no es la de una empleada, sino la de una heredera legítima. Hoy, prepárense, porque descubriremos que cuando el amor y la venganza se enfrentan en los tribunales, a veces la sangre es el único precio que todos aceptan pagar. Y en este juego de sombras, nadie es inocente. Comenzamos. Y una semana, 7 días interminables habían pasado desde que la verdad estalló en la mansión. 7 días que transformaron el aire de la casa en algo denso, pesado, casi irrespirable. Ya no era un hogar, era un campo de batalla donde los soldados caminaban en silencio, midiéndose con la mirada. No hubo gritos en los pasillos, no hubo portazos dramáticos, solo una tensión fría, como la calma antes de un huracán, que se colaba por debajo de las puertas y se sentaba a la mesa durante la cena. Carmen Morales pasaba las mañanas en la cocina. Aunque ahora sabía que era nieta de don Roberto, aunque sabía que esa casa le pertenecía por derecho de sangre, no podía dejar de hacer lo que siempre había hecho. Lavar los platos se había convertido en su refugio. El agua caliente en sus manos, el sonido de la espuma, era lo único que podía controlar en un mundo que se desmoronaba. Frotó un plato de porcelana con demasiada fuerza, con la vista perdida a través del gran ventanal que daba al jardín trasero. Allí afuera, bajo el sol de la mañana, la imagen era perfecta, dolorosamente perfecta. El pequeño Miguel corría por el césped, persiguiendo una pelota de fútbol. Su risa, cristalina y pura, llegaba hasta la cocina como un eco de una vida que Carmen soñaba pero que temía perder. Y detrás de él, corriendo con una agilidad que desmentía sus años de ausencia, estaba Eduardo. Eduardo detuvo la pelota con el pecho, la dejó caer al pie y se la pasó suavemente al niño. Luego aplaudió, levantando los brazos en señal de victoria, celebrando cada paso de su hijo. Para cualquiera que mirara desde fuera, era la estampa de un padre ejemplar, un hombre dedicado, un hombre que amaba. Pero Carmen sabía la verdad, o al menos recordaba una verdad diferente. Doña Mercedes, la fiel ama de llaves que había visto crecer a 3 generaciones de Mendoza, se acercó a Carmen con pasos lentos. Se detuvo a su lado, observando la misma escena con ojos entrecerrados, cargados de desconfianza. «Esa risa del niño es una trampa», murmuró la anciana, su voz seca como las hojas de otoño. «Eduardo es listo. Sabe exactamente dónde golpear sin usar los puños». Carmen dejó de frotar el plato, pero no cerró el grifo. El sonido del agua corriendo llenaba el silencio incómodo. «Lo sé, Mercedes», susurró Carmen, con la voz temblorosa. «Sé que lo está usando. Pero cuando los veo así, cuando veo a Miguel tan feliz, tan lleno de luz, olvido por un segundo el monstruo que Eduardo lleva dentro. Olvido los gritos, olvido el miedo». Mercedes negó con la cabeza lentamente, apoyando una mano arrugada sobre el hombro de Carmen. «La memoria es traicionera, mi niña, especialmente cuando el corazón está hambriento de paz. Pero los monstruos no cambian, no de verdad. Solo aprenden a esperar. Se disfrazan de ovejas, balan como ovejas, hasta que tú misma les abres la puerta del corral. Y entonces ya es demasiado tarde». Carmen cerró el grifo bruscamente. Se giró hacia Mercedes, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Y qué hago, Mercedes? Le prohíbo ver a su padre. El juez dijo que tiene derechos. Si le niego las visitas, pierdo puntos en la corte. Eduardo tiene un abogado, tiene papeles, tiene la ley de su lado ahora». Mercedes suspiró, un sonido profundo que parecía cargar con el peso de todos los secretos de esa casa. «La ley es una cosa, Carmen, la justicia es otra. Ten cuidado, no dejes que la sonrisa de tu hijo te ciegue ante los dientes del lobo». En ese preciso instante, el sonido del timbre rompió la atmósfera. No fue un timbre casual, fueron 3 golpes secos, autoritarios, en la pesada puerta de roble principal.
No era una visita social, era una exigencia de entrada. Mercedes se alisó el uniforme y caminó hacia la entrada. Carmen se quedó paralizada en la cocina, con el corazón latiendo desbocado. Tenía un mal presentimiento, una sensación fría que le recorría la espalda. Unos minutos después, Mercedes regresó. Su rostro estaba pálido y sus manos jugueteaban nerviosamente con su delantal. «Carmen está en el despacho de don Roberto», susurró la anciana. «¿Quién?», preguntó Carmen, aunque muy en el fondo ya lo sabía, «es Ricardo. Y no viene solo». Su mirada, Carmen, nunca lo había visto así. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ricardo, el hombre que amaba, el hombre al que le había mentido, el hombre que había salido de esa casa bajo la lluvia, destrozado, jurando no volver. Se secó las manos en un trapo, se quitó el delantal lentamente como si fuera una armadura que ya no le servía, y caminó hacia el despacho. El pasillo nunca le había parecido tan largo. Los retratos de los ancestros Mendoza parecían juzgarla desde las paredes. Cada paso resonaba en el mármol, anunciando su llegada a lo que seguramente sería su ejecución emocional. Al entrar al despacho, el aire se sentía denso, cargado de polvo antiguo y tensión nueva. Ricardo estaba de pie frente al imponente escritorio de su abuelo. No estaba mirando por la ventana melancólicamente como solía hacerlo. No, estaba revisando documentos, pasando las páginas con movimientos bruscos y precisos. Vestía un traje oscuro, impecable, cortado a la medida, pero se veía diferente. Había perdido peso. Sus pómulos estaban más marcados y había sombras oscuras bajo sus ojos que hablaban de noches sin dormir. Pero lo que más asustó a Carmen no fue su apariencia física, fue su mirada cuando levantó la vista. Ya no había calidez, ya no había ese brillo de adoración con el que solía mirarla. Sus ojos eran dos pozos de hielo oscuro, indiferentes, calculadores. «Ricardo», susurró ella, su voz apenas audible. Él no sonrió, no se acercó, no hubo un saludo cordial. «Cierra la puerta», ordenó él con voz tranquila, pero con una autoridad que no admitía réplica. Carmen obedeció, sintiendo cómo el clic de la cerradura sonaba como una sentencia. Se quedó pegada a la puerta, como si necesitara una vía de escape. «No sabía que vendrías», dijo ella, tratando de mantener la compostura. «Pensé que, después de lo que pasó, vine a hablar de negocios», la cortó Ricardo sin rodeos. Su tono era profesional, distante, como si estuviera hablando con un empleado problemático y no con la mujer que amaba. Carmen sintió un golpe físico en el pecho. «¿Negocios?», preguntó, con la voz quebrada. «¿De eso se trata ahora?» «Ricardo, quería explicarte, quería pedirte perdón por no decirte que Eduardo era el padre, por ocultarte la verdad. Yo tenía miedo, Basta», la interrumpió él, levantando una mano para silenciarla. «No me interesa tu perdón, Carmen. Y sinceramente, en este momento, no me interesan tus excusas ni tus miedos». Carmen retrocedió, dolida como si la hubiera abofeteado. «Esta semana he tenido muchas conversaciones», continuó Ricardo, caminando alrededor del escritorio como un depredador enjaulado. «Valeria me buscó. Nos sentamos, tomamos café, ella me contó su versión de la historia, me hizo ver cosas que yo, en mi estupidez romántica, me negaba a ver». Carmen sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. «Ricardo, por favor, Valeria te va a decir lo que sea para manipularte. Ella me odia, ella quiere destruirme». «Lo sé», dijo Ricardo con una calma aterradora. «Sé exactamente quién es Valeria, sé que es una víbora. No confío en ella, Carmen, no soy estúpido». «Entonces, ¿por qué?». «Porque sus palabras, aunque venenosas, tenían lógica», espetó él. «Ella me hizo entender algo fundamental, algo que cambia todo el tablero de juego». Ricardo se detuvo y la miró fijamente. «Que esto ya no se trata de nosotros, Carmen. Olvida el romance. Olvida lo que sentimos. Esto se trata de los Mendoza. Se trata del legado de esta familia». Dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Carmen, pero sin tocarla. Su cercanía no era íntima, era intimidante. «Ese hombre, Eduardo Vargas, él no quiere a Miguel. No realmente. Un hombre que desaparece 4 años no regresa por amor paternal de la noche a la mañana.
Él quiere lo que Miguel representa. ¿Y qué representa?, preguntó Carmen en un susurro. Dinero, respondió Ricardo con asco. Estatus. Una entrada VIP a esta familia y a esta fortuna. Si él se queda con la custodia, tendrá control sobre una parte de la herencia a través del niño. Y eso, Carmen, es algo que yo no voy a permitir. Carmen asintió lentamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Lo sé. Sé que él busca algo más. Entonces, déjate de sentimentalismos y empieza a pelear, dijo Ricardo con dureza, golpeando suavemente la mesa con el puño. Deja de actuar como la víctima asustada y empieza a actuar como una Mendoza. Carmen levantó la vista, sorprendida por la intensidad de su voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a intervenir, declaró Ricardo. Voy a pagar tu defensa. He contactado al mejor bufete de abogados de la ciudad, especialistas en casos de custodia agresiva. Vamos a destruir a Eduardo en la corte. Vamos a sacarle hasta el último trapo sucio. Carmen parpadeó, confundida. La oferta era generosa, increíblemente generosa, pero la frialdad con la que se entregaba la dejaba helada. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué me ayudas después de que te mentí? ¿Lo haces por nosotros? ¿Porque todavía me amas? Ricardo soltó una risa amarga, corta y sin humor. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. No hay un nosotros ahora mismo, Carmen. No te equivoques. La miró a los ojos y por un segundo, solo un segundo, la máscara de hielo se rompió y dejó ver el dolor inmenso que había debajo. Lo hago porque odio a Eduardo. Lo odio más de lo que estoy enojado contigo. Lo odio porque te lastimó. Lo odio porque usa a un niño inocente. Y lo hago porque tú eres la hija de Santiago. Eres sangre de mi sangre, mi prima, la heredera legítima. Si tú caes, la empresa se debilita. Es un negocio, Carmen. Una alianza estratégica. Se acercó un poco más. Su voz bajó de volumen hasta convertirse en un susurro peligroso. Pero nada es gratis en esta vida. Necesito algo a cambio. ¿Qué? La verdad. Toda la verdad, sin filtros, sin protecciones. Necesito saber cada detalle de la violencia que viviste con él. Necesito fechas, necesito lugares, necesito que revivas el infierno frente a mí para que luego puedas revivirlo frente a un juez y destruirlo para siempre. Carmen tragó saliva. El miedo le recorrió la espalda. Recordar era volver a vivirlo. Empezó con gritos, susurró ella, abrazándose a sí misma. Ricardo no se movió. No le ofreció consuelo. Sacó una pequeña libreta. Sigue, no te detengas. Luego fueron empujones. Rompía cosas contra la pared. Platos, vasos, fotos. Decía que era culpa del trabajo, que tenía mucha presión, que yo no lo entendía. Carmen cerró los ojos y las imágenes del pasado la asaltaron. El olor a alcohol, el sonido de la puerta cerrándose con fuerza. La primera vez que me golpeó fue una bofetada. Me pidió perdón de rodillas 5 minutos después, lloró como un niño, me besó las manos, dijo que me amaba, que nunca más pasaría. ¿Y tú le creíste?, preguntó Ricardo, su tono clínico analítico. Era una niña, Ricardo. Tenía 19 años. Quería creerle, quería tener una familia. Pero luego Miguel lo vio. Ricardo dejó de escribir, se giró lentamente. ¿El niño vio los golpes? Carmen asintió y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Tenía 4 años. Se despertó por los gritos. Bajó las escaleras en pijama. Vio a su padre con el puño levantado sobre mí, conmigo en el suelo sangrando. Miguel gritó, papá no. Carmen se cubrió la boca para ahogar un sollozo que le desgarraba la garganta. Y Eduardo se detuvo, pero no fue por arrepentimiento. Me miró a mí, luego miró al niño y en sus ojos no había vergüenza. Había furia porque lo habíamos interrumpido. Esa noche tomé a Miguel, esperé a que se durmiera borracho y huí con lo que traía puesto. El silencio llenó la habitación, denso y sofocante. Ricardo apretó los puños a los costados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su mandíbula estaba tensa, luchando por contener una explosión. Bien, dijo finalmente con voz ronca, guardando la libreta. Eso es lo que necesitaba. Con esto lo enterramos.
Caminó hacia la puerta, decidido a salir, a escapar de esa habitación que ahora olía a dolor. Pero se detuvo con la mano en el pomo. Ricardo llamó Carmen, su voz apenas un hilo. Él no volteó, su espalda seguía rígida. «Gracias, sé que no tienes por qué hacer esto». «No me agradezcas todavía», respondió él fríamente, sin mirarla. «En esta guerra no va a haber ganadores, Carmen, solo sobrevivientes. Y voy a asegurarme de que tú seas una de ellos». Ricardo abrió la puerta y salió del despacho, cruzando el pasillo con pasos largos y rápidos, como si el diablo le pisara los talones. Salió de la casa principal hacia el camino de grava. En el jardín, el juego se había detenido. Eduardo sostenía la pelota bajo el brazo. Vio a Ricardo salir, vio la furia en su caminar. Sus miradas se cruzaron a la distancia. 20 metros de césped perfectamente cuidado los separaban, pero la hostilidad podía cortar el aire. Fue un duelo silencioso, sin palabras, solo dos hombres marcando territorio. Una promesa de destrucción mutua. Miguel tiró del pantalón de Eduardo, rompiendo el hechizo. «Papá, ¿por qué el señor Ricardo no vino a saludarnos?», preguntó con inocencia. Eduardo bajó la vista hacia el niño. Su sonrisa regresó, pero esta vez era afilada, cruel. «Porque tiene miedo, campeón. Sabe que ahora estamos juntos tú y yo. Y a la gente mala no le gusta ver a las familias felices». Ricardo subió a su auto, arrancó el motor con un rugido y salió de la propiedad levantando polvo. Eduardo lo vio irse y su sonrisa se ensanchó. Horas más tarde, la noche había caído sobre la mansión. El teléfono del pasillo sonó, rompiendo el silencio de las 7 de la noche. Carmen estaba pasando por ahí y contestó. «Sí, Residencia Mendoza». «¿Señora Carmen Morales?», preguntó una voz femenina y profesional al otro lado. «Sí, soy yo. Le hablamos del Hospital Central de la ciudad. Tenemos un ingreso de emergencia». El mundo de Carmen se detuvo por un segundo. Su mente voló a Ricardo. Había chocado por la furia. «¿Quién?», preguntó, con el corazón en la garganta. «Es el señor Eduardo Vargas. Ingresó hace media hora. Está en quirófano en este momento». Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. «¿Quirófano? ¿Qué tan grave es?». «Fue un atropello, señora. Un vehículo lo embistió. Tiene hemorragia interna y fracturas múltiples en la pierna y costillas. Los cirujanos están haciendo lo posible, pero su estado es delicado. Usted aparece como su contacto de emergencia. Necesitamos que venga para autorizar procedimientos si es necesario». Carmen colgó el teléfono. El terror la invadió. No era el terror de perder a un amado, sino el terror de la culpa y el terror por Miguel. ¿Cómo le explicaba esto a su hijo? Corrió escaleras arriba, irrumpiendo en la habitación del niño. «Miguel, mi amor, despierta. Tenemos que irnos». Miguel se frotó los ojos adormilado. «Mami, ¿a dónde vamos?». «Papá tuvo un accidente, mi cielo. Tenemos que ir al hospital». En el hospital, el olor a desinfectante y café rancio le revolvió el estómago a Carmen. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando un ambiente estéril y frío. Esperaron 2 horas eternas en la sala de espera. Miguel lloraba en silencio, abrazado a su madre. Carmen miraba el reloj, cada minuto pesando como una losa. Finalmente, las puertas dobles se abrieron. Un médico con bata verde, manchada con pequeñas gotas de sangre seca, se acercó a ellos. Se veía agotado. «Familia de Vargas». Carmen se puso de pie de un salto. «Soy yo. ¿Cómo está?». «La cirugía fue exitosa», dijo el médico, quitándose el cubrebocas. «Logramos detener la hemorragia y estabilizar la fractura de la pierna. Pero el impacto fue brutal. Tiene suerte de estar vivo. Va a necesitar semanas de recuperación absoluta y fisioterapia. ¿Podemos verlo?». «Solo 5 minutos. Está muy débil por la anestesia». Entraron a la habitación de cuidados intensivos. El sonido rítmico de las máquinas llenaba el cuarto. «Bip, bip». Eduardo estaba en la cama, pálido como el papel. Tenía un vendaje en la cabeza y el brazo enyesado. Se veía pequeño, frágil. Miguel se acercó a la cama con miedo, agarrando la mano de Carmen. «Papá», susurró el niño. Eduardo abrió un ojo con dificultad. Tardó unos segundos en enfocarlos. «Hola, campeón», murmuró.
Su voz era un susurro rasposo y doloroso. «Te va a doler mucho, papá», dijo Miguel, con lágrimas en los ojos. Eduardo intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Movió la mano sana débilmente y buscó a Carmen con la mirada. Sus ojos, nublados por las drogas, de repente se enfocaron con una claridad aterradora. «No fue un accidente», graznó Eduardo. Carmen se inclinó hacia él para escucharlo mejor. «¿Qué dices, Eduardo? Una camioneta negra», susurró él, forzando cada palabra. «Estaba saliendo del banco. Me esperaron en la esquina. Aceleraron cuando crucé. Escuché el motor rugir antes de sentir el golpe. Querían matarme, Carmen». Carmen sintió un escalofrío helado. «Eduardo, estás confundido por la anestesia y el trauma. Fue un conductor imprudente». «No», insistió él, apretando los dientes con rabia. «Fue un mensaje. Alguien quiere sacarme del camino ahora que estoy ganando. Alguien quiere que no pelee por mi hijo». Su ojo bueno se clavó en Carmen, acusador, lleno de veneno. «¿Fue él? Fue tu precioso Ricardo». Carmen retrocedió como si la hubieran quemado. «No, Ricardo no haría eso. Él no es un criminal». «¿Estás segura?», preguntó Eduardo, su voz destilando malicia. «Ahora tiene motivos, me odia y tiene dinero para pagarle a cualquiera. Él salió de la casa furioso y 2 horas después casi muero». ¿Es coincidencia, Carmen? La máquina de ritmo cardíaco empezó a sonar más rápido. Bip, 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 reflejando la alteración de Eduardo. «Señora, tienen que salir», dijo una enfermera entrando apresurada. «Se está alterando y eso sube su presión». Ahora, Carmen sacó a Miguel de la habitación casi a rastras. El niño lloraba, confundido, pero las palabras de Eduardo se quedaron clavadas en la mente de Carmen como esquirlas de vidrio sucio. Ricardo sería capaz. Había dicho que odiaba a Eduardo. Había dicho que haría lo que fuera para ganar. Había dicho que era una guerra. ¿Era esto parte de su estrategia de destrucción? La duda, una semilla venenosa, había sido plantada. Mientras Carmen lidiaba con sus dudas en el pasillo del hospital, abrazando a su hijo en otra parte de la ciudad, muy lejos de las luces estériles y el dolor, la escena era muy diferente. Valeria Santana estaba sentada en su terraza privada, con la ciudad iluminada a sus pies. Sostenía una copa de vino tinto, la copa manchada por su lápiz labial perfecto. Su teléfono estaba en altavoz sobre la mesa de mármol. «El trabajo está hecho», dijo una voz distorsionada y metálica al otro lado. Valeria giró la copa, observando cómo el líquido rojo se movía contra el cristal. «¿Estado del objetivo?», preguntó con una calma absoluta. «Cirugía completada. Va a sobrevivir. No tocamos órganos vitales como ordenó, pero la pierna está destrozada. No caminará bien por un mes». El impacto fue contundente. Pareció muy real. Valeria sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, de alguien que mueve piezas en un tablero de ajedrez. «Perfecto. Tenía que ser real. Si fuera solo un rasguño, nadie nos creería. Necesitábamos sangre para vender la historia. El dolor vende credibilidad». «¿Y el mensaje?», preguntó la voz. «Entregado», respondió Valeria. «Eduardo ya está convencido de que fue un atentado, y su paranoia hará el resto». Tomó un sorbo de vino, saboreando el momento. Ahora Eduardo cree que fue Ricardo quien intentó matarlo, y Ricardo creerá que Eduardo está fingiendo o exagerando para dar lástima en el juicio. Se odiarán más, se atacarán más. La voz al teléfono dudó un segundo. «¿Y la chica, Carmen?». Valeria se levantó y se acercó a la barandilla. Carmen estará atrapada en el medio, llena de dudas. No sabrá en quién confiar. Y cuando estás solo y asustado, cometes errores. El caos es una escalera, amigo mío, y yo acabo de empujarlos a todos por ella para ver quién se rompe el cuello primero». Valeria colgó la llamada, miró la luna llena sobre la ciudad y brindó al aire vacío. «Salud, familia Mendoza. Que empiece el espectáculo. Continuará. ¿Podrá Carmen descubrir la verdad antes de que la paranoia destruya su frágil alianza con Ricardo? ¿Qué hará Eduardo ahora que se siente acorralado, herido y con sed de venganza? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegará Valeria para quedarse con todo?
Todos los personajes e instituciones de esta historia son completamente ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.